Ilustrísima señora doña María Ortega, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Baeza, y representantes de la Corporación Municipal, representantes, presidente y miembros de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y de las diferentes hermandades de penitencia y de gloria, Junta Directiva y socios de la Tertulia Cofrade del Capirote y resto de asociaciones cofrades, representantes de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Expiración, señora doña Josefa Inés Montoro de Viedma, pregonera, don Rafael Claramunt Manjón, pregonero anterior y presentador, y don Francisco Malo Guerrero, escultor e imaginero, costaleros, horquilleros, cofrades, señoras y señores. Le comentaba ayer mismo a Rafa Claramunt, al recibir su magnífico artículo para nuestro cuaderno sobre su experiencia como pregonero, que nos veíamos hoy en un nuevo pregón del costalero, y me despedía con un deseo tras la lectura de sus sabias y comprometidas palabras. Rafa, que Dios nos dé salud para hacer que este arte perviva y que las generaciones venideras sean continuadoras y enaltecedoras del bendito trabajo del costalero. 21 pregones dan para mucho y dejan claro que el compromiso que allá por 1988 adquirimos para con todos los hombres y mujeres que hacen penitencia bajo nuestras andas y trabajaderas está siendo, cuando menos, constante. Y es constante porque somos plenamente conscientes de que los costaleros, los hermanos costaleros, son una parte, de nuevo, tras su lenta pero insistente recuperación, imprescindible de nuestra manera de entender la Semana Santa, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro afán por engrandecer y realzar el pregón del costalero de Baeza, este año afrontamos una nueva iniciativa. Como ya hicimos público en nuestro perfil de Facebook, los miembros del Capirote queremos hacer que de este acto, que sirva, además de como tribuna de exaltación a la figura del costalero, que sirva como escaparate y plataforma donde poder mostrar las obras de los jóvenes artistas de la pasión. Escultores, pintores, orfebres, bordadores, tallistas, etc., podrán mostrar, si lo desean, una parte de su obra para darse a conocer entre el público y los cofrades de Baeza y de todo el mundo a través de las redes sociales. Hemos tenido la enorme fortuna de que en esta primera ocasión sea un imaginero, joven, pero con obras que ya lo consagran en el panorama actual, quien nos regale su obra para acompañar a los costaleros de Baeza en esta noche de exaltación. Autor, entre otras obras, del extraordinario resucitado de su pueblo natal, Torreperogil, de María Santísima del Rosario, singular dolorosa para la Hermandad de la Vera Cruz de Cortegana, Huelva. La imagen también original de María Santísima en su soledad, obra ganadora de la 7ª Bienal de Imaginería Sebastián Santos Rojas, y su extraordinaria flagelación, obra que ha recorrido los medios digitales de norte a sur, dado su extremo realismo. Francisco Malo Guerrero nació en 1982 y es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Escultura por la Universidad de Sevilla. Nos deja en este escenario una imagen para vestir realizada con técnica mixta en terracota y madera, con peana de granito, titulada Medinaceli. Fue su primera obra de tamaño natural y es propiedad del autor, y además en breve se podrá observar en la propia Baeza una muestra de su arte. Lleva la imagen potencias del siglo XIX
cedidas generosamente por la Cofradía y Hermandad de Penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Dulce Nombre de Torreperogil. Acompañan igualmente a la imagen faroles, ciriales y llamador del paso de palio de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de la Cofradía de la Caída, candelabros de la Virgen de la Amargura de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno El Paso, candelería de la Virgen de los Dolores del Rosario y faroles de guía de la Cofradía de la Humildad, y el querubín costalero, propiedad hoy de las monjas del convento de la Magdalena. Nos acompaña finalmente hoy una insignia muy especial: la bandera del Cuerpo de Horquilleros de María Santísima del Alcázar, la escuadra de costaleros más antigua establecida actualmente en Baeza desde 1958. Con nuestro profundo agradecimiento a Francisco Malo, a los miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía del Nazareno de Torreperogil y a los de las demás hermandades baezanas, así como al excelentísimo Ayuntamiento de Baeza por cedernos este auditorio, y ante tan digno altar, para tan digna imagen y magnífico fondo para este pregón, cedo la palabra al señor presentador de nuestra ilustre y querida amiga y pregonera, Pepi Montoro. Con ustedes, don Rafael Claramunt Manjón. Dignísimas autoridades, queridos amigos de la agrupación arciprestal de cofradías, queridos miembros de la tertulia cofrade del Capirote, queridos amigos y amigas cofrades, hace algo más de un año, en una noche algo más fría que la que nos acoge hoy, y gracias a nuestros queridos amigos del Capirote, tuve el honor y al mismo tiempo la responsabilidad de pregonar al costalero, una de las figuras esenciales de nuestra Semana Mayor. Aquel día, y con más voluntad que acierto, soy consciente, ofrecí ante tan importante auditorio lo mejor que tuve, para que tanto los que aquí se encontraban como los que posteriormente tuvieran la oportunidad de leer mi pregón se hicieran una idea más o menos acertada de las vivencias y sentimientos que un costalero disfruta cuando está debajo de la imagen de su bendito titular. Y hoy, con todo el cariño y ánimo que mi persona puede transmitir, paso el testigo a la persona que lo va a hacer este año. Para ponerse en un atril, hablar de cualquier tema en público, templar los nervios y terminar como si nada hubiera pasado, hacen falta dos cosas. Y me consta que la persona que hoy presento como pregonera supera con creces cualquiera de ellas. Me refiero en primer lugar al conocimiento del tema del que nos hablará y en segundo lugar de la forma como hacerlo. Nuestra pregonera de hoy es y ejerce de baezana, pues desde que nació en esta noble villa, hace una cantidad de años que a nadie importa, ha sabido cultivar costumbres y sueños vividos, los cuales, entre la educación recibida y el trabajo realizado a lo largo del tiempo, ha ido incrementando y transmitiendo a las generaciones que vamos detrás de ella. Es lo que tiene el trabajo que realizó durante su vida, bucear entre viejos volúmenes que no solo custodió y clasificó, sino que supo estudiar y repasar para, con un trabajo espectacular y con sus imprescindibles aportaciones, dar a conocer al pueblo de Baeza toda una crónica, tanto de los últimos tiempos como de siglos pasados, haciéndolo además de forma tan sencilla como minuciosa, lo que ha permitido a la población saber un poco más de la historia de nuestro querido pueblo. Habitual de los boletines de nuestras cofradías, a veces escritos con punta afilada con la sana intención, que por cierto comparto, de desterrar hábitos y costumbres no del todo adecuadas para lo que en este momento nos ocupa, podéis imaginar que para ella escribir un pregón debe ser algo menos que una acción mundana, puesto que su amplia cultura así se lo permite. No soy amigo de largas enumeraciones de títulos y reconocimientos públicos que luego se pierden en la memoria,
porque pienso que para una persona que nos va a contar sus sensaciones, lo más importante es su día a día en este mundo cofrade tan apasionante como a veces ingrato. Pues como todos sabemos, requiere de una dedicación y cariño que nuestra pregonera no solo cumple con creces, sino que además realiza con orgullo de hermana. Pero sin duda, el libro más importante de su vida aún no está terminado. Su vida actual junto a su familia le permite seguir aprendiendo más y más para después intentar seguir siendo mejor y mejor persona. Cristiana de corazón y de convicción, hija, esposa y madre de cofrades. Es de esas mujeres que cada año, cuando se acerca el momento, antepone la faena que realiza para los demás a la que realiza para ella misma. Es de esas mujeres perfeccionistas, cumplidoras y fieles a sus pensamientos, que no pierde porque gana horas de su precioso tiempo para que toda su familia realice sus estaciones de penitencia como mandan los cánones. Hermana de toda la vida de nuestro Padre Jesús de la Humildad y, por supuesto, penitente del Señor del Paso. Hace años la escuchamos honrar con cariño especial a su Señor de la Caída, al que junto a su marido Fernando, capataz incombustible y constante, acompaña cada miércoles santo por las calles de Baeza. Como ven ustedes, perfecta conocedora de nuestra Semana Mayor, dejo ya mi atril para ceder la palabra a la pregonera del costalero de este año 2014, doña Josefa Inés Montoro de Viedma. Muchísimas gracias. Dignísimas autoridades eclesiásticas y civiles, señor presidente y junta de la Agrupación Arciprestal de Cofradías, hermanos mayores y juntas de las distintas cofradías baezanas, presidente y junta de la Asociación Cultural Tertulia Cofrade El Capirote, cofrades todos, especialmente costaleros, señoras y señores, queridos amigos, buenas noches. Jean de la Bruyère, un muralista francés del siglo XVII, decía que solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. Por este motivo, he de comenzar dando las gracias a la Asociación Cultural Tertulia Cofrade del Capirote por haberme elegido para dar este pregón, y especialmente a mi gran amigo Damián. Mi asombro fue grande, pues no soy costalera. Me comentó la Junta: pero eres hija, mujer y madre de costaleros. Tus vivencias también se pueden aportar. Y como no debo defraudar nunca a los que confían en mí, no me negué, y menos porque me lo pidieron delante de la Virgen del Alcázar. Ella me iluminó y enseguida pensé: ¿quién fue la primera costalera? La madre portadora de su hijo, desde el vientre hasta muerto en el regazo. Ella fue quien primero lo portó, llevándolo en su seno. Por ello, decidí dedicárselo a la Virgen y más concretamente a nuestra patrona, pues ella es la madre de todos los baezanos y, por lo tanto, de todos los costaleros y costaleras, que cada año arriman su hombro para engrandecerla a ella, así como a su bendito hijo. Gracias de todo corazón a Rafael Claramunt, porque con la máxima benevolencia ha ido desgranando los escasos méritos que poseo. La única realidad es que, haciendo mía las sublimes palabras de San Francisco de Asís, yo solo soy lo que soy ante Dios. Puedo decir con todo orgullo que mi única virtud es ser cristiana, y tampoco es mérito mío, sino de mis padres, que supieron educarme e inculcarme la fe. Gracias, Rafa. Ha hablado tu corazón hecho palabra. Muchas gracias. Ante ustedes comparezco rogándole a la Madre de Dios que sea mi luz y mi guía y no me desampare en este día. En ti confío, Madre, para llevar a cabo esta peregrinación.
La primera referencia que recuerdo de lo que era portar una imagen es cuando, siendo muy niña, cada 16 de agosto veía el hombro de mi padre, de piel muy blanca y sensible, rojo y lleno de verdugones, después de haber portado a su querida patrona, pues fue uno de los horquilleros fundadores. Aquello me impactaba y me conmovía. En mi adolescencia, el primer disgusto con referencia al costalerismo llega un Viernes Santo a la salida del paso, cuando no se presentan los costaleros, que eran portadores pagados, y deciden que los de la Virgen lleven al Señor, y un grupo de cofrades porte a la Santísima Virgen, formando así la primera cuadrilla de costaleros hermanos. Entre ellos estaban mis buenos amigos y Fernando, con el que 4 días antes, un lunes santo, nos habíamos hecho novios. Antes de ayer hizo 47 años. Nuestro destino estaba marcado por la Semana Santa. Pasados unos años, él se hace cargo de dirigir el trono del Cristo de la Caída. Y ya mi vida se une fuertemente al costalerismo, y más desde el año 1988, en que el Señor es llevado por sus hermanos, jóvenes costaleros entonces. Antes habían ocurrido muchas vicisitudes y continuarían en la Cofradía del Paso, donde fue su capataz, al igual que su padre. Pero no es lugar de recordar esos momentos, sino la satisfacción de ir junto al Señor, el privilegio que tenemos los cristianos, que nos sentimos llamados a Él y que lo veneramos y amamos, porque nuestra fe inquebrantable nos lleva a ello. Yo solamente fui costalera por un día. Un año, en la procesión general, siempre me vestía de penitente, aunque a las mujeres nos estaba prohibido. Con el consentimiento del hermano mayor lo hacía y acompañaba a mi Cristo de la Caída. Bajando la cuesta de San Felipe, yo estaba situada junto a una vara del antiguo trono de la copa, y el hermano que había detrás de mí me dijo: «Nene, sujeta bien». Y yo, haciendo el mayor esfuerzo posible, callada, sujeté como pude el trono del Señor. Después, en otros momentos puntuales, pude portar a mi Cristo en su 3er centenario y a nuestra Madre en su Rosario de la Aurora. Si hubiese nacido unos años después, habría sido costalera, sin lugar a dudas. Pero cuando lo intenté, que fue cuando sacaron a la Virgen del Paso a hombros un grupo de mujeres jóvenes y valientes, yo ya no tenía las fuerzas suficientes. Pero Dios hace las cosas muy bien hechas. Y de haber sido así, hoy estaría hablando de mis vivencias. Y de este modo voy a hablar de la Virgen, que es mucho más hermoso. Durante todos estos años he permanecido siempre junto a mi Cristo de la Caída y, por lo tanto, al lado de todos los costaleros, ya que mi marido sigue siendo los ojos y el guía de todos ellos. Pasados unos años, mi hijo mayor decide ser costalero de su Señor. Como madre, me estremezco cada vez que entra debajo del trono, pero lo veo salir con tal entusiasmo y henchido de satisfacción que la emoción se convierte en alegría, aunque sus vivencias son tan íntimas que ni yo debo contarlas. Mi hijo menor desea ardientemente portar a su Señor, pero él sabe muy bien que su espalda le impide hacerlo y se queda de contraguía ayudándole desde fuera a todos los costaleros. Así vamos los 4, la familia unida en torno a nuestro Cristo, y puedo decir, sin lugar a equivocarme, que es uno de los días más felices de nuestra vida. Pero ahora debemos hablar de la primera costalera. Según San Lucas y San Mateo, así como otros textos, María fue esa mujer judía que sería la madre de Jesús. Su nombre en arameo era Mariam y en árabe Miriam o Mariam, que en lengua siríaca significa soberana, y en hebrea estrella del mar, Estela Maris. La nazarena, pues nació en Nazaret, una ciudad de Galilea. Cuando se tiene constancia de ella en los relatos evangélicos, es después de haberse desposado con un carpintero que era de la estirpe de David y se denominaba José.
He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este es el comienzo del misterio. María, como todos los israelitas, era versada en la Escritura. Desde niña había sido instruida por sus padres, Joaquín y Ana, en la revelación, según costumbre entre los judíos. Y la historia maravillosa de su pueblo, el pueblo elegido, la conocía bien. La noción del Mesías y las profecías mesiánicas le eran familiares. Las palabras del ángel le sonaban a profecía y tuvo conciencia clara que Gabriel le estaba desvelando el designio del Creador sobre ella, que fuera la madre del Mesías, del Redentor. María fue desde este momento la clave en la historia del cristianismo primitivo por la encarnación de Jesús y después su crucifixión y la formación de la primera comunidad cristiana. Aunque ya casada, había ofrecido a Dios su virginidad. Lo había hecho por un impulso del Espíritu Santo. Su hijo será de Dios, pero también de ella. Todo era grandioso pero inconcebible. Será a la vez madre e hija de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en las entrañas virginales de María y con esta anunciación del ángel, María se convertía en madre del Creador. Adquiría conciencia de que había sido creada para Madre de Dios, la Madre Virgen que decían las profecías. Un dato muy curioso que quiero comentar es que el Islam reconoce la virginidad de María, aunque para ellos Jesús no es Dios, pero sí es un profeta que nace de una mujer virgen. Mahoma, sin embargo, que es su profeta, nace de una mujer normal. Lo único que hay que tener en cuenta es que esa defensa tan fuerte que hacen ellos conlleva la pérdida de la condición de Jesús como hijo de Dios, pues es una criatura nacida de María solamente, lo cual entra en contradicción con uno de los pilares fundamentales de nuestra religión, que es el dogma de la Santísima Trinidad. En el Corán casi siempre aparece la expresión Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María, hasta 23 veces. Fijémonos que en este ambiente cultural la identificación viene siempre por línea paterna y en este caso de María es un dato rarísimo de matronimia islámica. Pero este es otro tema magnífico de estudiar, aunque no podemos ahora. Dios iba a ir indicándole a María cuál había de ser su actitud en cada momento, su conducta en cada circunstancia. Su vida se convierte así en una apasionante aventura. Nadie ha nacido por casualidad, ni nadie ha sido consultado para venir al mundo. Una serie de circunstancias han ido convergiendo a lo largo de los siglos. Todo tiene su razón de ser y de existir, y cada criatura ha sido convenientemente dotada. La razón de ser de la Virgen María estuvo en su maternidad. Ella eligió ser virgen y por lo tanto libre, porque el ser madre significa una serie de ataduras, por muy nobles y legítimas que sean. Como cualquier mujer, fue a contar su buena nueva a una persona de su entera confianza, a su prima Isabel. Sube hasta Encarén, un lugar apartado, pues Isabel estaba encinta siendo mayor y María siendo virgen. Era tal su alegría que dará gracias al Altísimo a través del Magnificat, en el cual se muestra consciente de la gloriosa elección de que ha sido objeto. El Magnificat es un canto de alabanza inspirado en salmos y pasajes del Antiguo Testamento que incluye una profecía. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ella llevará el mensaje de Jesús. Así lo ve el poeta Garfias. Nazaret de altas palmeras, Encarén de adobe heno, María nardo cumplido, grávida de amor sin término. Camina que te camina con una luna en el pecho. Va a visitar a Isabel con un Magnificat lento, creciéndole entre los labios como un hosanna perfecto. Por atajos de verduras, entre juncias y romeros. ¿Es corpus? No hay platería, retablo de sacramento, ni esquilas, ni candelabros, latines ni tintineos, ni ejecutorias barrocas, ni copón, cera o incienso. Pero es corpus, 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 el primer corpus del tiempo, porque ella es alta custodia con un Dios de carne dentro.
Así se convirtió en la primera costalera. Como decía Freud, el hombre debe sacar fuera lo que tiene dentro, porque le alivia al espíritu de un fuerte peso. Pero hay que saber elegir a esa persona, porque se corre el riesgo de que no te entiendan y entonces la alegría se torna en amargura y se experimenta un malestar de quien ha hablado demasiado, con quien no debía, de lo que no debía. Pues no era suficiente elegir a una persona prudente y discreta, sino además con finura de espíritu. San Juan saltó de gozo en el vientre de su madre al encontrarse, aunque neonato, con el que bautizaría en el Jordán 30 años después. El Concilio Vaticano II explica bien la figura de María dentro de la Iglesia Católica. Ella fue la primera persona y la única que no tuvo pecado original, lo que conocemos como redención preventiva. Este es el dogma de la Iglesia Católica Romana, que mantiene que la Virgen María, desde el primer instante de su creación, de su concepción, su alma estuvo libre del pecado original que tenemos todos los nacidos en virtud de la flaqueza cometida por la primera Eva. Cristo no sería perfecto redentor si no hubiese redimido precisamente a su madre. El pecado original no lo contrajo por la gracia redentora de su Hijo. Potuit, decuit, ergo fecit. Pudo, convino, luego lo hizo. El fundamento de este privilegio mariano está en la oposición existente entre Dios y el mal. Al hombre concebido en pecado se contrapone María concebida sin mancha. Y a María, en cuanto inmaculada, le fue reservado obedecer este mal que se desarrolla en el mundo a consecuencia de la transgresión. La concepción de Jesucristo, que fue obra del Espíritu Santo en el seno de María, es la única excepción en todo el género humano. El vientre materno será el sagrario. Llevará en él lo más preciado. Lo portará desde el momento de la concepción. Será su primera costalera. La pureza de María es un capítulo digno de profundizar en él. En el siglo V, San Agustín no se atrevió a proclamar la concepción de María privada del pecado original, aunque sí su renacimiento por la gracia en el mismo momento de su nacimiento natural. El santo nos dice: la condición del nacimiento se destruye por la gracia del renacimiento. En el siglo XII, los grandes teólogos San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino mantuvieron la misma postura que San Agustín. La Virgen sería privada de pecado desde su nacimiento, pero no antes en su concepción. Los siglos XIII y XIV son esplendorosos en el cultivo de la teología. Dos centros relumbran para los escolásticos: la Sorbona en París y la Universidad de Oxford en Inglaterra. Los doctores de París se inclinaban por la opción maculista y los de Oxford por la inmaculista, excluyendo a María de la común caída del pecado de origen. Escoto es el gran defensor de esta teoría inmaculista, al que le sigue la Orden Franciscana, la Compañía de Jesús, los Carmelitas y al final los agustinos, que adoptan el mismo acuerdo en 1350. Los dominicos defenderán por siglos la postura maculista, en su afán por continuar hasta el último detalle la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que por otra parte no estaba muy clara en cuanto a la concepción inmaculada de María. Era un tema espinoso para la Iglesia, la declaración de la Inmaculada Concepción. Las universidades europeas fueron defensoras de esta devoción. La primera en proclamarlo fue la Universidad de Colonia en 1499, más tarde la Sorbona en 1497 y la de Viena en 1501. En España, la Universidad de Valencia fue la primera en hacerlo en 1530. Debemos recordar que entonces las universidades no eran laicas. España era profundamente católica y este catolicismo era apoyado por los monarcas del siglo XVI y XVII. En todas las iglesias peninsulares se generalizó el culto a la Inmaculada a lo largo del siglo XV, de tal forma que a comienzos de la Edad Moderna los reinos hispánicos participarían de modo activo en la secular polémica encabezada por los dominicos y los franciscanos. Los reyes católicos defendieron la postura inmaculista con la institución en Sevilla de una función solemne y octava y solicitando del Papa Sixto IV privilegios litúrgicos en la celebración. Los llamados libros plúmbeos del Sacromonte, aunque hoy sabemos que fueron una falsificación, fueron el empuje definitivo para refrendar el culto inmaculista en Granada.
El tema de la Inmaculada seguirá vivo en los sentimientos de los granadinos. Alonso Cano lo plasmará magistralmente en su pequeña y bella imagen. No será la única referencia artística del barroco a esta iconografía. El pintor por excelencia de ella será Murillo, cuyo cuadro La Colosal es sencillamente sublime y de una belleza en todo su esplendor. El pueblo tomó enseguida partido a favor de la Inmaculada y en contra de los frailes de Santo Domingo, que se quedaron solos en sus planteamientos, pues las demás órdenes se les opusieron e incluso alentaron al pueblo en su contra. En octubre de 1617 se recibió la bula de Paulo V. Si bien esta bula no define el dogma de la Inmaculada Concepción, sí concede plena libertad para seguir con la devoción. Pero la polémica continuó por siglos y se realizaban autos marianos con frecuencia, como el de Calderón de la Barca, la hidalga del Valle. En Baeza ya se cantaban unas glosas, compuestas por Alonso de Bonilla en 1615, que decían: todo el mundo en general, a voces, reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Pero el dogma no se definió como tal hasta pasados los siglos, y será el 8 de diciembre de 1854 cuando Pío IX define como dogma de fe el gran privilegio de María por la bula dogmática Ineffabilis Deus. Todavía, en el siglo XXI, cuando la religión católica está injustamente agredida, los católicos contestamos al saluda de Ave María Purísima, como hacía Santa Teresa, sin pecado concebida. Este dogma no debe confundirse con el de la virginidad de María, que mantiene que Jesucristo nació de una madre virgen y que ésta permaneció virgen antes, durante y después del parto. La devoción mariana a la Virgen embarazada, la Virgo Gestans, se remonta a muchos años atrás. Está asociada al Adviento, a la dulce espera. Por ella denominamos una advocación muy usual, Virgen de la Esperanza, que además de ser una virtud teologal, es esa espera de la Natividad de Jesús. Es muy típica en toda España, es la expectación al parto que se celebra el 18 de diciembre. En Baeza contamos con esta advocación en la guapísima Virgen que acompaña a Jesús en su entrada en Jerusalén, en la preciosa Virgen de las Lágrimas y en la maravillosa de Gracia y Esperanza que va con nuestro Cristo caído. Cuando reproducimos escenas del embarazo de la Virgen, suelen ser asociadas a la visitación y al viaje que realizan hasta llegar a Belén. Y es muy común, cuando reproducimos el Belén de Navidad, ponemos a la Virgen embarazada saliendo de la posada y montada en un burro. Entre las representaciones que tuvieron más éxito entre la cristiandad fue esta de María embarazada. En el Renacimiento italiano, la llamada Madonna del Parto. Pero esta representación de María embarazada decayó hacia 1563, pues el concilio concluyó que no se pinten ni adornen las imágenes con hermosura escandalosa. Es curioso que tomaran como escandaloso aquello que es lo más hermoso. Y de ahí que existan muy pocas representaciones de la Virgen encinta, de la Virgen costalera. Es tal vez la figura de María y toda su significación un culto a la maternidad. Es lo más hermoso que Dios ha otorgado a la mujer, llevar en su seno a sus hijos y no abortarlos en ningún momento. Virgen embarazada, Señora de los 9 meses, Madre de la tierna espera, necesitamos recibir al Hijo de tus entrañas, necesitamos que tú le des salud para que pueda caminar entre nosotros. Tenemos necesidad, Madre buena, de su palabra que nos libera, de su amor que nos salva y de su fuerza para asumir nuestra tristeza. Al contemplar la hermosura de tu silueta, se despierta en nosotros la esperanza y como Juan en el vientre de Isabel, también nosotros saltamos de alegría. Pero también María perdió a este hijo. Estaba en la casita de Nazaret cuando le dieron la fatal noticia: Juan el Bautista ha sido decapitado. Herodes Antipas, el que había pretendido ser benigno y amistoso con los judíos, había encerrado a Juan en la fortaleza de Maqueronte. Ante la petición de Salomé, le entrega la cabeza del Bautista, el predicador de austeridades, en bandeja de plata.
una estampa terrible. María se estremeció hasta las raíces con el repugnante cuadro, pero ella sabía que aquello era solo el principio. La importancia de la figura de María, la madre del Verbo divino hecho hombre, es la teología cultivada en los ambientes asiáticos, una tradición que tiene el nombre de Juan, que le garantiza un espacio autónomo en el variado panorama de las diversas corrientes del primitivo cristianismo. Durante el ministerio público de Jesús, María aparece mencionada en los evangelios como su madre. Si la muerte vino por Eva, la vida vino por María. En la teología católica, ortodoxa y anglicana hay una serie de paradojas marianas que solo se entienden en el marco de la fe, pues ella fue la que encerró en sus entrañas a quien no cabe en todo el mundo, encerró en su seno al infinito y sostuvo en sus brazos al que todo lo sustenta. Siempre fue su costalera. La figura de María, Madre de Jesús, es una de las más complejas y ricas de la religión cristiana. Cuando Jesús la mira por última vez, le dice: Ecce filius tuus, he ahí a tu hijo. Se refería a Juan, como sabemos, y con él a todos los discípulos. Tenía que seguir siendo madre de todos. Su función maternal no cesaba al morir él. La Iglesia naciente necesitaba unos cuidados maternales que solo ella podía prestar. Y María siguió sin interrupción desempeñando para todos nosotros su papel de madre. Las mujeres que vamos junto a un trono, junto a Jesús o la Santísima Virgen, nos sentimos al igual que María, madre de todos los costaleros. Nos preocupamos y sufrimos por cada uno de ellos. Eva había sido creada para ser la madre de la humanidad. Según el Génesis, la madre de todos los vivientes, la primera madre. Precisamente el nombre de Eva significa esto, madre. Debía haber sido la primera costalera, pero había dejado a la humanidad desamparada, había perdido al mundo. Fue la primera víctima del espíritu del mal representado en la serpiente. Ahora surgía una nueva Eva. Esta nueva Eva va a salvar al mundo, va a ser nuestra primera costalera. Ella sí, ella cargó con todos nosotros. La devoción a la Virgen María tiene raíces tan antiguas como la propia historia de la religión. La total identificación que existe para un cristiano entre esa imagen de María, Madre de Cristo, Dios y hombre, siempre tolerante y dulcificadora, con lo que desde los primeros años de nuestra infancia, en cualquier época y lugar, alguien nos enseñó sobre la vida y muerte de Jesús. Porque de su mano a todos los cristianos nos iniciaron durante siglos en las primeras oraciones, que decimos así en el colegio, en el Ángelus de mediodía, y acabamos la jornada en familia con el rezo del Santo Rosario. Porque María es eso, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, causa de nuestra alegría, refugio de nuestros pecadores y Reina de la paz. Para los católicos, María es eso y mucho más. Su figura supera con creces la del personaje histórico que recogen las Sagradas Escrituras como Madre de Jesús de Nazaret. María juega un papel esencial en la teología de la redención. Es Madre de Cristo Dios, mediadora de su gracia, investida de privilegios especiales por ser concebida sin pecado y asunta en cuerpo y alma al cielo. Aunque la Iglesia no reconozca hasta el Concilio de Éfeso en el año 431 que María es la Madre de Dios, parece fuera de toda duda que la devoción y respeto hacia la Virgen, su reconocimiento como figura esencial del cristianismo, existió ya entre los primeros seguidores del mensaje de Jesús, pues ella acompañaba a su Hijo mientras éste predicaba paz, justicia y amor. Para los católicos, coptos y ortodoxos, María es la mujer que tiene el privilegio de ser la madre de Jesús. Le dan el nombre griego de Theotokos, que significa literalmente útero de Dios, su primera costalera. En latín el título será deípara. Significaba que las dos naturalezas estaban unidas, la divina y la humana. Es un misterio. En la que en todo el universo no podía contener, fue contenido en tu matriz, oh Theotokos. Theotokos es también la denominación de un tipo iconográfico de la Virgen en el arte bizantino,
en el que aparece sentada en un trono con el niño Jesús en su regazo, mirando ambos al frente en actitud hierática. En este modelo iconográfico se basa otro característico del arte románico, la Majestas Mariae o Majestad de María, que a partir del gótico italiano se conoce como Maestà. Se convertirá así para los baezanos en la Virgen de la Esperanza y Caridad, en la de la Paz, en la del Rosario, en la Virgen de la Salud llena de lágrimas o en la de Gracia y Esperanza. Será la Virgen de la Trinidad, la de los dolores del Rosario, Nuestra Señora de la Amargura, la de los 7 dolores como fervorosa madre, la aurora que ilumina el día, la madre que abraza a su hijo y lo bendice, la de la quinta angustia, y en la que llena de esta angustia lo lleva en su regazo como auténtica costalera, o llena de dolor lo acompaña muerto y al final pena en su soledad. Pero después vuelve la alegría con nuestra Virgen de la Cabeza, que tan feliz va con su niño. ¿Qué más da la advocación que nos conmueva? Es la Madre con mayúsculas. Las cofradías baezanas han sabido acoger a nuestra Madre de tal manera que no nos falta en nuestra Semana Santa. Es ensalzada desde el Domingo de Ramos al de Resurrección. Ella es portada con enorme cariño y devoción por las mujeres y hombres de Baeza. Y en agosto, con motivo de su asunción a los cielos, los horquilleros llevan a nuestra querida patrona. Ella, que es la madre de todas las advocaciones. Ella, que es la mujer por excelencia. ¿Por qué no es llevada por las mujeres baezanas? Desde aquí, con permiso de mi junta directiva, quiero invitar a todas aquellas jóvenes y amantes de la Virgen que la lleven, que la porten sobre sus hombros, pues en ello encontrarán la alegría, el consuelo y el acogimiento que tiene una madre con sus hijas. La mujer baezana, valiente y creyente, que las hay muchas y muy buenas, debéis animaros a llevar a nuestra patrona sobre vuestros hombros. Ello, sin duda, os colmará de orgullo y satisfacción. Hagamos caso a San Jerónimo, que nos aconsejaba: proponte como modelo a la gloriosa Virgen María, cuya pureza fue tal que mereció ser Madre del Señor. En España, la iniciación a la devoción de María parte, según la tradición, de la aparición de la Santísima Virgen al apóstol Santiago a orillas del Ebro, sobre una columna de jaspe que sería el pilar que dará el nombre a la patrona de la Hispanidad. Era el año 40 de nuestra era. En época visigoda hubo 3 focos de amor mariano: el de Zaragoza, el de Toledo y el de Sevilla, con San Isidoro, que cantaba continuamente las excelencias de la Madre de Dios. Qué unión tan interesante de Baeza con San Isidoro. Existe una cofradía que se funda en nuestra ciudad en 1147 por la aparición milagrosa de este santo al emperador Alfonso VII, apoyándole en la primera reconquista de la ciudad. Durante la invasión musulmana, María auxilió espiritualmente a los cántabros en aquel lugar recóndito de Covadonga en donde se refugiaron y cuyo nombre tomó como advocación. Según las mesnadas reales iban reconquistando las tierras de España, iban surgiendo las distintas advocaciones marianas: Montserrat, Begoña, Guadalupe, hasta llegar a Baeza, al Alcázar, a esa fortaleza que había en el cerro, y de allí tomó su nombre nuestra excelsa patrona, la Virgen del Alcázar. Son preciosas las palabras de San Bernardo de Claraval. Si el viento de las tentaciones te asalta, si se te interponen los escollos de la desgracia, mira la estrella, preséntate a María. En los peligros, en la angustia, en la incertidumbre, invoca a María. Al principio de su vida pública, en las bodas de Canaán, Jesús realiza su primer milagro por la discreta intervención de su madre. No se habla mucho de ella posteriormente hasta que aparece en el Calvario. Llegará el ilustre senador José de Arimatea
y osadamente pedirá a Pilato el cuerpo de Jesús. Los evangelios no nos hablan después de la Virgen, pero ¿qué haría una madre? La buena lógica nos indica que estaría esperando que lo bajaran de la cruz para abrazarlo y estrecharlo entre sus brazos, para volver a ser su costalera. Pero qué diferencia de costalera en su seno a costalera en su regazo. ¡Qué dolor! No hay nada peor en el mundo que una madre vea a su hijo muerto. Ella estaba allí, viéndola a él y viéndolo todo, oyendo las burlas y permitiendo que la humillación y la desolación de su hijo le penetraran tan íntimamente como la gracia en el momento de la encarnación. No podemos hablar de la tragedia del Calvario, porque el cumplimiento de la voluntad del Padre nunca tiene un sentido trágico. Los evangelios no nombran la alegría cuando Jesús nace, ni la tragedia cuando muere. Queridos costaleros, recordemos las palabras del Papa Francisco. El cristiano no puede ser pesimista. Si estamos enamorados de Cristo y sentimos cuánto nos ama, nuestro corazón se inflamará de tanta alegría que contagiará a cuantos viven a nuestro alrededor. Para el cristiano no existe el destino ciego o trágico, sino el inteligente designio que nos llega por el cuidado amoroso y paternal de Dios, aunque a veces sea muy difícil de aceptar. No importaba que él fuera inocente, el dolor no recae exclusivamente en el que peca, produce sufrimiento incluso en el infeliz, en el pequeño, porque todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Jesús pudo evitar a su madre el sufrimiento del Calvario, pero quiso que estuviera allí, que participase en el acto. La Virgen pudo haberse quedado con las mujeres en la casa. Al fin y al cabo nada podía hacer, ni aliviaba los dolores de su hijo ni su humillación, pero no lo hizo. Se quedó junto al lecho de su hijo agonizante, como cualquier otra madre, para que su sola presencia fuera suficiente. Su amor por él le llevó a sufrir por él. Hay una relación muy precisa y directa entre la capacidad de amor y la capacidad de sufrimiento. Quien no es capaz de sufrir, no es capaz de amar. La cruz que cada uno llevamos es el camino más corto entre la tierra y el cielo. San Juan utiliza en su Evangelio, para consignar la presencia de la Virgen al pie de la cruz, el verbo estare, que significa estar de pie. No estaba allí contemplando, sino adhiriéndose al acto. La expresión de ponernos en pie al escuchar el Evangelio significa esto: aceptación, entrega y asentimiento con lo que el Evangelio nos enseña. María estaba junto a la cruz, participando activa e íntimamente en el sacrificio, compenetrada con él, y tuvo que presenciar cómo ante sus ojos se extinguía la vida de aquel a quien ella había dado el ser. Una dura prueba la que pasó María en las 3 horas del Calvario. Una tremenda desolación cuando oyó a su hijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hacía falta tener un corazón muy grande para aceptar la voluntad suprema. María no intercedió, no suplicó, lo aceptó con sumo respeto. Esta acción de Nuestra Señora es tal que la Iglesia la llama corredentora. Era debido a la fuerza de su fe, a su fidelidad. Esta fe no se vio transformada hasta el día de Pentecostés, cuando por fin entendió y comprendió. Veni Sancti Spiritus. La cita más antigua que hemos encontrado sobre la Virgen llevando a su hijo en el regazo, portándolo como la piedad, es en el libro del amor del alcalaíno arcipreste de Hita, escrito en 1330, donde dice: A ti, noble señora, madre de piedad, luz luciente al mundo, del cielo claridad, mi alma y mi cuerpo ante tu majestad ofrezco con cantigas y con gran humildad. Ya tenemos, a principios del siglo XIV, una referencia escrita sobre la primera costalera de Jesús en su regazo. Hay otros datos históricos sobre la Virgen de la Piedad o de las Angustias en el siglo XV. Cuando los reyes católicos reconquistan Granada, llevan con ellos un estandarte de la Virgen de las Angustias. Sabido es cómo Granada la tiene por patrona y la venera como legado espiritual precioso de la reina católica. La reina Isabel vivió en Arévalo hasta los 12 años y allí se profesaba una tiernísima devoción por la Virgen de las Angustias. Esta estancia aquí
fue providencial para la formación espiritual de la reina y para la historia mariana de Granada. En el siglo XIII los trinitarios habían construido allí un magnífico templo que fue pronto el centro de la piedad en Arévalo. Una de sus capillas estaba dedicada a la Virgen de las Angustias. Juan II de Castilla, padre de Isabel, oró más de una vez ante aquella imagen de la Virgen y esta devoción se la transmitió a su hija. Al marcharse esta de Arévalo, dejó allí lo más importante de su vida, su madre biológica y su Virgen. Isabel hizo pintar algunas tablas con esta imagen y una de ellas es la que primero se veneró en Granada. Por una salvación milagrosa de la reina en la Zubia, puso a Granada bajo la protección de la Virgen de las Angustias. A los 3 días de la toma de Granada, el 5 de enero de 1492, los reyes católicos oyeron su primera misa en la antigua mezquita, ya bendecida, ante un cuadro de la Virgen de las Angustias. Se trataba de una pintura en sarga del siglo XV. La Virgen, curiosamente, estaba de pie con su divino Hijo en sus brazos, aguantando este gran peso como hacen nuestros costaleros. En Baeza tenemos un grupo escultórico para venerar el momento de la Virgen como costalera, llevando a su Hijo en su regazo. Existe la Cofradía de la Virgen de las Angustias desde 1551. También reprodujeron este momento de la Virgen en un pequeño retablo en la fachada de San Andrés. Luego en nuestra ciudad hay un movimiento espiritual importante hacia la piedad en el siglo XVI. En 1668 se construye en Granada la actual basílica en honor a la Virgen de las Angustias. En su fachada hay una escultura de mármol de esta Virgen realizada por José de Mora, el escultor que con mucha probabilidad realizó nuestro Cristo de la Caída, el cual portan nuestros hijos de esta manera que escribió Sor Francisca y que quiero reproducir para homenajear su recuerdo. Lleva mi Cristo agotado, mirada de amor, de fuego, de dolor y de consuelo. Va con el paso cansado, se ha derrumbado en el suelo. Ya no responden sus fuerzas y se estremecen los cielos al ver a su Dios eterno caído, ya sin aliento. Costaleros, id despacio, salid de la Magdalena muy despacio y en silencio, que Cristo, que vuestro Cristo caído está llorando por dentro. Grita al viento el dolor que quema el pecho, que se clave tu saeta en el corazón ajeno, pues nuestro Dios humanado sigue caído en el suelo. Costaleros, id despacio por las calles de Baeza, id despacio y en silencio, que vuestro Cristo caído está llorando por dentro. Volvamos al misterio de la piedad, lo que es el grupo escultórico de la Madre con el Hijo muerto en el regazo, que se realizaba desde antaño y como gran maestro de ella debemos recordar al gran escultor del 400, Michelangelo Buonarroti, conocido como Miguel Ángel. La Pietà, este drama que significa la muerte de un hijo y el dolor de una madre acunándolo, portándolo, será un tema que el artista tocará hasta la obsesión a lo largo de todo el arco de su vida, cual una trágica constante de su poética dolorosa. La más conocida, la Pietà del Vaticano, fue iniciada en 1498. Esta Pietà de San Pedro es una obra en mármol, se desarrolla en la horizontal y asciende en pirámide hacia el rostro de la Virgen. La Virgen aquí es joven, como cuando Jesús era niño. El cuerpo de Cristo parecía retornar al seno materno. La Virgen es demasiado joven en relación al Hijo de 30 años, al punto de parecer casi coetánea de él. Si nos fijamos en nuestras vírgenes, son todas muy jóvenes, aunque en algunas su rostro de dolor las haga parecer mayores. Giorgio Vasari adujo curiosas deducciones médicas. Llegó a afirmar que las personas vírgenes mantienen y conservan el aspecto de su rostro largo tiempo sin mácula alguna. En cambio, en los afligidos como Cristo ocurre lo contrario.
Las últimas pietà las realiza el escultor florentino ya mayor. Hay una nueva concepción de la piedad. El autor se ha pacificado con la idea de la muerte, la cual le parece ahora como la suprema liberación del alma. Es la rebeldía de la juventud frente a la tranquilidad de la vejez. En la Pietà di Santa María del Fiore parece reunir casi en unas bodas místicas a la Madre, al Hijo, a Nicodemo y Magdalena, juntos en la hora extrema. Más esencial y sufrida es la Pietà Rondanini, donde la Virgen sostiene, curvándose en arco, el grave peso de Cristo muerto. En pintura son innumerables los cuadros que han representado a la Virgen siendo costalera de su Hijo, comenzando por Fra Angelico, pasando por Durero, Botticelli, Tiziano, el gran Rafael, Murillo, Rivera, Holbein, Rubens y un larguísimo etcétera. Cuando Colón marcha a descubrir el Nuevo Mundo, lleva por capitana a la Santa María, y en sus largas noches de soledad, en aquellos horizontes sin fin, se encomendaría a ella, y en más de una ocasión entonarían el Salve Regina. Después, los misioneros se encargaron de difundir la veneración de por María Santísima y tomó los nombres de aquellos lugares: Cholula, Copacabana, Luján. Hemos de reconocer, en aras del rigor histórico, que existieron épocas de mayor tibieza hacia la Virgen, como hubo otras de supremo fervor mariano, y entre ellas deben destacarse los siglos bajomedievales y los de época moderna, que tanto deben a la devoción actual por María. La Iglesia recuerda a María constantemente a lo largo del año, porque la Iglesia es la puerta a la que llamamos todos cuando las demás se nos han cerrado. Entonces sí, entonces acudimos a Dios y su Santa Madre y decimos: Madre mía, Dios mío, ayúdanos. Y ahí está la Madre que acoge a todos sus hijos sin rencor ni ira. La Iglesia Católica conoce muchas oraciones marianas para venerar o pedir la intercesión de María. Entre ellas se encuentran las más populares: el Ave María, el Ángelus, la Salve, el Memorare, el Bendito sea tu pureza que tanto rezábamos de pequeño, o el Regina Coeli: Alégrate, Reina del cielo, porque el que mereciste llevar en tu seno ha resucitado. Pero es curioso que el nombre de María no se le ponía a las mujeres como patronímico. Podía ser por dos razones: por el respeto a su virginidad, pues hay noticias de una doncella llamada María que cuando se casó cambió este nombre, y otra porque se ponían los nombres de los santos. La primera mujer que aparece en la historia llamándose María fue en el siglo IX, María Estepla, y más tarde, en el siglo XII, María de la Cabeza. Y entonces es cuando empieza a ser común este nombre entre la gente más humilde, esclavos y pecheros. En el siglo XI aparece alguna noble, pero la primera princesa que lo ostenta es la hija de Fernando III el Santo, nuestro rey reconquistador de Baeza en el siglo XIII. Y como reina, María de Tolosa, esposa de Pedro II de Aragón. Después en Castilla lo llevará la Gran María de Molina y se generalizará con las esposas e hijas de los Austrias. A partir del siglo XVI se impondrá a las niñas en la pila bautismal el nombre de María seguido de alguna advocación: María de la Concepción, María de los Dolores, María del Carmen, María Teresa, etc. Trento, que marcará el paso del medievo al Renacimiento, fue la reacción tardía a tanto mal para la Iglesia de Roma. Desde este concilio se defenderá un modelo de religiosidad en el que la figura de María ocupará un lugar privilegiado. No olvidemos que lo convoca un papa, Paulo III, muy querido en Baeza a través de su pariente Rodrigo López, porque nos concede la bula Altitudo Divinae Providentiae, que dará lugar a la creación de nuestra universidad. Fue un hombre que llevó a cabo el acto decisivo de la historia de la Iglesia del siglo XVI, con la convocatoria de este Concilio General, donde se sucedieron los decretos dogmáticos, entre los que hemos de resaltar el del culto a las imágenes. Para entender el nacimiento de las cofradías, debemos conocer la situación del momento y el entorno en el que aparecen. La sociedad había pasado hambres, epidemias y guerras, y surge un refugio en lo espiritual. El hombre empieza a manifestar su piedad a través de asociaciones religiosas
que en un momento determinado el propio Enrique IV llegó a prohibir si no las autorizaba la Iglesia. Las hermandades en sus comienzos estaban divididas en de penitencia o de sangre, que seguían la pasión del Señor, y las hermandades de luz, asociadas a una devoción mariana o a algún santo. Muy pronto el tema mariano se añadiría a las cofradías de penitencia y se porta a María Santísima igual que a su hijo por horquilleros o costaleros, pero con más alegría, porque así intentan ayudarla a superar su dolor. Baeza gozará de esplendor durante todo el Renacimiento por su riqueza agrícola, ganadera y los beneficios de los montes de Sierra Morena. Nuestra ciudad era el centro urbano de Andalucía con mayor número de familias nobles y con un potencial económico que es lógico que apoyasen a numerosas instituciones religiosas. Y por eso surgieron tantas cofradías que hoy conservamos con tan magna devoción. Nuestros Cristos son igualmente llevados por los costaleros con máximo fervor y respeto. Así comenzamos el domingo con nuestro Jesús en su borriquilla, momento en el que reina el júbilo. Después veremos en la institución de la Eucaristía a Jesús rodeado de sus discípulos en esta última cena. De noche lo encontramos orando en el huerto de los Olivos, con recogimiento y confortado por el ángel. El lunes lo veremos clavado en una cruz y escarnecido y con un silencio expectante. El martes nos impresionará por su labor de evangelización. El miércoles lo encontramos atado a la columna y flagelado y de noche caído por el peso de la cruz en un momento de alto dramatismo. El jueves se nos presenta atado de manos y rescatado, y por la tarde con esa figura majestuosa del Ecce-Homo. Ya de noche lo volvemos a sentir clavado en la cruz entre dos ladrones y de nuevo en el madero, lleno de sangre y con la cabeza abatida. Al alba del viernes viene de nuevo cargado con la Santa Cruz y ayudado por Simón de Cirene. A mediodía nos volveremos a encontrar con él abrazando a su madre en un encuentro estremecedor a donde todo el pueblo acude. Por la tarde sus amigos lo bajan de la cruz y lo esperan las Tres Marías. Momentos después aparecerá ante nosotros expirando con una expresión que es la más desgarradora de toda la Semana Santa. Y llegará el momento de la piedad, en que es acunado por su madre llena de angustia. Y ya de noche lo encontraremos sin vida, solo en su catafalco. Pero enseguida vendrá el domingo y resucitará para todos nosotros, volviendo la alegría y las campanas a repicar. Costaleros, recordemos las palabras de Santa Teresa. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Llevad al Señor y a la Virgen sobre vuestros hombros y rezad. Rezadles con devoción, no solamente en esos momentos que los engrandecéis elevándolos, sino cada mañana dándole las gracias y cada noche volviéndoselas a dar, correspondiéndoles por el beneficio recibido. Las personas verdaderamente temerosas de Dios, preocupadas por la salvación de su espíritu, conmovidas por el padecimiento de Jesús Nazareno y su Santísima Madre, deseando mantenernos en la ortodoxia de la Iglesia, realizamos una costumbre piadosa, reuniéndonos en cofradías para llevar a cabo cultos y prácticas de moderada mortificación, haciendo penitencia con el único motivo de la expiación de nuestros pecados. Los franciscanos predicaban la penitencia como medio para la salvación y comenzaron a surgir gremios que ponían en escena los dramas de la pasión de Cristo y los dolores de la Virgen. Tanto en los franciscanos como en estas representaciones teatrales tenemos que buscar el origen de las cofradías. Precisamente son los franciscanos, de los más antiguos y más arraigados en nuestra ciudad, desde su primitivo convento intramuros hasta el gran convento e iglesia donde hoy nos encontramos, conservado en gran parte, sobre todo su capilla mayor, patrocinada por los Benavides y realizada magistralmente por Valdelvira. Fray Íñigo de Mendoza, un franciscano de finales del siglo XV, en su Vida Christi escribió unas lamentaciones a las que acudí en mi pregón de Semana Santa y que son tan profundas que no me resisto a repetirlas. Hijo mío,
ya expirasteis. Ay, que no puedo valeros. Yo mi bien me muero en veros. Cuán diferente quedasteis que no puedo conoceros. Vuestras penas fenecieron y las mías comenzaron. En mis ojos que las vieron, lloren bien, pues que perdieron cuantos bienes desearon. Conmigo lloren las gentes y los montes aguas suden, los rayos del sol se muden y sangre manen las fuentes por las ansias que me acuden. Perder cielos el color y peñas haceos pedazos. Oh mar, brama con temor por mi vida y tu Señor, ¿cómo está? Muerto en mis brazos. Muchas gracias.